Salvador Allende, aparte de su parte política, él técnicamente como médico dejó grandes enseñanzas a la medicina chilena. Y parte de eso era el trabajo en las comunidades, el trabajo directamente con la gente, involucrando a la gente en su propia salud. Así que me tocó vivirlo en el fondo. Estuve todo el día 11 además acá en el hospital, así que vi todos los movimientos que se hicieron y recién el día 11 en la noche como me fueron a dejar en una camión, hicieron un jeep con metralleta y todas las cosas. Y por suerte no entraron las fuerzas militares a mi oficina, entraron a otro lado. Si no, no estoy aquí, eso es un hecho. Como a las 9:30 de la mañana comunicó, no me acuerdo bien si fue la enfermera o un médico, porque había una sola enfermera. Y el médico comunicó que había un golpe de estado. Aquí, como digo, yo nací como médico, me hice fuerte aquí en lo que era el proceso de la salud pública, de urgencia en un hospital como era Limache en ese tiempo. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Y terminamos apoyando a ciertas actividades que se dieron en las poblaciones. Y una de ellas fue la toma de lo que se llamó en ese momento del campamento Salvador Allende, que es aquí, un poco más abajo, y poco a poco fuimos organizando ya eso y los pobladores empezaron a instalarse, empezó a recibirse simpatías por parte de muchos gremios, muchos sindicatos, y al final se instaló la toma. Y ahí nosotros como estudiantes de la salud nos vimos en la obligación política y moral de mantener nuestro servicio. Y ahí fue donde entró la acción del profesor doctor Marco Maldonado. Él nos dijo, bueno, sigan adelante, instalen la cosa, yo los apoyo. Y llegó un momento en que cuando ya la toma se había transformado en un campamento, para organizar los servicios de salud, él instaló ahí, mandó a hacer en una casa prefabricada una posta que funcionaba en el día, en la mañana, en la tarde, y en la parte médica no había médicos. Los médicos no querían venir acá porque el campamento de Salvador Allende era considerado una zona roja. Y en la noche, 10 de la noche, una cosa así, yo tenía que caminar. Entonces una solución fue que de repente me di cuenta que pasaba un camión de la basura a las 10:15 más o menos. Y en un momento le pregunté al chofer si podía traerme aquí. Ya me dijo, pero tiene que subirse atrás. Ya ni un problema. Así que ahí yo colgado con los compañeros basureros, con mi maletín, con el ternito, porque no sabemos qué suena el ternito. Y me venían a dejar aquí. Así que funcionó siempre. Una vez que se me prolongó la consulta, terminamos como a las 11, y ya no había camión de la basura. Así que tenía que subir yo, desde allá donde están las casas en profundidad, tenía que subir hasta esta curva. Y había un sendero, bien agreste, porque en esa época no había ninguna cuestión. Entonces yo iba subiendo, ya lo había hecho otras veces, cuando se acerca un poblador, un dirigente poblador, un viejito así, chiquitito, y me tira las tallas y dice, doctor, yo lo acompaño. Y yo le dije, no es necesario, si yo lo he hecho. Entonces, no, yo lo acompaño. Así que nos vinimos conversando todo el camino. Y cuando llegamos ahí, por eso que es importante esta parte, porque justo donde están unos matorrales ahí me dejó. Y ahí tuvimos una conversa. Entonces yo al final le dije, le agradecí nuevamente. Entonces él se puso muy serio. Me dijo, doctor, usted no tiene nada que agradecernos, nosotros tenemos que agradecerle. Yo le dije, bueno, estoy cumpliendo mi pega, me pagan por esto. No, doctor, usted hace mucho más que eso.
porque nosotros los pobres, el único capital que tenemos es nuestra salud. Si no tenemos ese capital, no somos nada. Entonces usted nos ayuda a sobrevivir, usted nos mantiene el capital, que es nuestro cuerpo. Y una cuestión tan simple como esa, que es como de perogrullo, pero la verdad de las cosas es que si uno piensa, realmente asume una responsabilidad enorme como trabajador de la salud ante el pueblo pobre. Porque de ellos, de nosotros, de los trabajadores de la salud, de los sistemas de salud, depende el que ellos puedan sobrevivir. No lo vi nunca más porque justamente a la semana después vino el golpe de Estado. Israel ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Yo era enfermera de atención directa en la urgencia, era enfermera de urgencia de la posta adulto. Y me tocaba justo turno de noche el día 10 para el 11. Había como un ambiente denso, en el cual usted no sabía quién era su compañero, ni cómo era su compañero, ni qué pensaba su compañero. Por lo tanto, usted tenía así una restricción autoimpuesta, y si no, arriesgaba lo suyo, ¿no? Yo arriesgué siempre lo mío. Había mucha tensión y incertidumbre, todos opinaban distintas cosas, no se sabía qué es lo que pasaba bien, pero después ya uno se dio cuenta que había golpe de Estado y que lo que había ocurrido. Yo recuerdo que, por ejemplo, entraron los milicos y se llevaron a un médico de nosotros muy querido, se lo llevaron preso, no sé qué pasó con él. Por mi casa pasaron los aviones antes de bombardear La Moneda y también los vi en realidad, así que eso no es un cuento para mí. Y generó temores en mi vecindario, dolores, preocupaciones, y claro, hubo gente que resultó muy dañada. Había muchos rumores que iba a pasar algo, y lo otro era que tipo 3, 4 de la mañana yo subí al tercer piso donde estaba cirugía, ahí está la terraza, y en la terraza uno miraba, ya veía todo esto invadido de militares. Aquí las escalas estaban todos con caras pintadas, con fusiles, y uno ya ahí subí y bajaba con cierto temor. Cuando vi tantos movimientos me dirigí a la dirección del hospital, donde estaba el doctor Maldonado, que era el director del hospital, y le pregunté qué se hacía, porque como yo era la enfermera que estaba de urgencia, porque era una sola enfermera siempre de urgencia en la posta. Me dijo, siga las instrucciones que le dé el jefe de turno. Esa fue la última vez que vi al doctor, porque después lo vi sacar, y yo vi cuando lo sacaron militares, se lo llevaron, no esposado, pero sí con fusiles, porque andaba todo el mundo con fusiles, con pistolas y con fusiles, y todos pintados como de guerra. Y la impresión que daba era que uno no sabía qué es lo que iba a pasar, pues.
Aquí abajo, el pasillo este mismo que da para la cocina, los milicos le hicieron tira buscando armas. Desarmaron todo cuanto pudieron aquí, nunca encontraron nada. Pues. La gente de los hospitales no podía tener nada de eso. En el intertanto se me indicó evacuar la posta, por lo tanto empezamos a trasladar los pacientes con cama y ahí mientras los trasladábamos escuchábamos la transmisión de la radio que hablaban, bueno ahí se escuchó el discurso del presidente Allende. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Y después más tarde todas las pocas noticias que uno escuchaba y el asunto de los bombardeos, Santiago. Y acá llegaron los jefes de los servicios, incluso uno llegó en pijama, parece que lo sacaron de su casa. Y tengo la imagen de ellos entrando así de los cuatro servicios importantes, retomando las actividades del hospital en el fondo. Las personas que entraban al hospital eran controladas. El personal todo fue revisado, fueron vistos los antecedentes. Sé que hubo gente que se la hallaron detenida, no sé quiénes eran, pero sí habían avisos, habían acusaciones, había un montón de cosas. Se sentían baleos, se sentían cosas afuera y había que tener cuidado porque, bueno, acá el hospital estuvo con hartos militares, sí, nos controlaban a la entrada y nos controlaban a la salida, así estábamos vigilados. No se podía hablar nada, porque uno no sabía quién estaba al lado. Sí, la ley Mordaza fue la más estricta en ese momento, cada uno sabía. No teníamos que quedarnos callados. Y eso duró muchos años. La angustia de saber de la gente que uno conocía y que bueno, que empezaron a decir cosas que eran, que no eran, que había mucha información que no era verídica. Entonces era muy fácil en ese tiempo echarle la culpa de algunas cosas a algunas personas. Y con eso las detenían. El golpe de Estado fue terrible para esta zona porque el campamento Salvador Allende era no solamente un campamento, era una bandera de resistencia, de lucha. Inmediatamente esa misma mañana le pusieron el nombre Glorias Navales, esa misma mañana. Y se dice que fusilaron a 8 dirigentes, que yo nunca más vi, dirigentes de la toma, ahí mismo, frente a una pared. Y después vino mucha represión y de hecho mucha gente por el hecho de haber vivido en el campamento Salvador Allende era fuertemente reprimida. Cada uno tuvo que seguir su camino. Muchos de mis compañeros terminaron en el exilio, yo decidí quedarme en Chile. A mí me expulsaron de la Escuela de Medicina producto de mi militancia. El que se opuso terminantemente fue el decano de esa época y el decano dijo que me podía aceptar en un año más. Así que el año 75 logré reingresar a la Escuela de Medicina porque no querían que yo apareciera recibiendo mi título en forma oficial. Y yo todavía nunca he recibido eso, nunca he tenido ceremonia de graduación. Producto de eso, al final terminé detenido porque yo seguí apoyando a la resistencia y eso terminó en campo de concentración y al final terminé en el exilio. Yo creo que la alegría es indescriptible en ese momento. Las dudas venían en cómo iba a ser el proceso de traspaso de un a otro.
porque si bien es cierto, en el papel el triunfo parecía muy claro, muy bonito, sin embargo, habían cosas que todavía estaban en muchas dudas. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Para algunos de nosotros resultaba un poco creíble, de hecho algunos creíamos como yo que íbamos a morirnos con la dictadura. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Se vino esto de que se acercaba el plebiscito y la primera parte que fue, recuerdo yo con gran emoción, fue cuando apareció la franja de propaganda que, bueno, en esa época, como decía, los recursos eran escasos y quienes estábamos aquí en el hospital, de los médicos, había uno solo que tenía televisión y nos juntamos en su casa para ver las propagandas. Y fue un momento especial, inolvidable en realidad. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Esos minutos vividos fueron muy grandes y yo me acuerdo que el primero, el plebiscito fue el 5 de octubre y el 3 de octubre es el día del hospital, ya se notaba un ambiente cambiado. Y el siguiente 3 de octubre ya fue más claro, o sea, nos pudimos desatar. Y después de eso nos empezamos a mirar con respeto, cualquiera sea porque teníamos todo derecho a estar equivocados y no. Y finalmente llegó el día del plebiscito, en que me tocó estar de turno en este hospital, en que la cantidad de gente que consultó urgencias fue notablemente menor y probablemente por las mismas razones de temores que había y además del tema de las votaciones mismas. Finalmente, a altas horas de la noche, fuimos testigos en directo a través de la cooperativa que el general Matei reconoció el triunfo del no. Hace algunos instantes, el comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. La afirmación la formuló el general Matei al ingresar al Palacio de la Moneda en compañía de los otros 3 comandantes en jefes y director general de Carabineros. El siguiente fue el diálogo entre el general Matei y la prensa. Me parece que realmente ganó el no. Yo tengo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Y para algunos de nosotros fue un momento especial en que se abrieron esperanzas grandes. Algunas de ellas se han cumplido después en estos años, otras están pendientes, pero el balance que humildemente hago desde la mirada personal es que notablemente hoy día estamos en un pie en todos los aspectos sanitarios, sociales, pero lejos, mucho mejor que el año 90. Están así como médicos acá, no como parte. Este hospital, como le digo yo, a mí me da mucha nostalgia estar hoy día aquí, porque con todas las vicisitudes de lo que aquí pasamos, yo tuve la posibilidad de lograr, de volver a ser persona con criterio de poder desarrollar mi forma cultural y política. Era el último curso de auxiliares de enfermería, que en el fondo son los actuales técnicos, que se formaban acá en el hospital. Entonces yo era una de las instructoras. Y lo que sí tengo claro que en algún momento se les preguntó a ellas y a ellos si yo les entregaba algún tipo de doctrina, porque si no me habrían llevado. Espero que no vuelva a suceder algo así, es de esperar. Yo creo que no, yo creo que como eso fue, no creo que sean las condiciones tan terribles como se dieron en ese momento.